Saludamos en Tegucigalpa a Edgardo Rodríguez, politólogo. Muy buena tarde, señor Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Es un placer saludar al señor Prado y a todas sus miles, millones de teleaudientes en Estados Unidos, en toda América Latina y especialmente en la querida Colombia. Muy bien, más adelante vamos a hablar de las implicaciones, pero me quiero centrar en la primera parte de la entrevista en las cifras y tiene que ver con lo que dice Juan Orlando Hernández. Una disminución del 20% es significativa, sin embargo parece quedar corta de acuerdo a las tasas que veníamos manejando antes. En efecto, la violencia vinculada al narcotráfico y a las maras y pandillas en Honduras se incrementó sustancialmente en los últimos 10 a 12 años. Hubo un descuido de la seguridad interior bastante fuerte, lo que permitió que las tasas de homicidios por muertes violentas creciera más allá del 85%. Algunas cifras decían un poco más, otras un poco menos, pero un promedio de 85 muertes por cada 100.000 habitantes. Lógicamente, reducir sustancialmente esas cifras de homicidios violentos en Honduras va a tomar un tiempo, como lo han dicho las autoridades y el presidente de la República. Sin embargo, a un año, exactamente un año de la administración del presidente Juan Orlando, ya se aprecia una reducción de esas cifras. Lógicamente, reitero y recalco, fueron muchos años en que la seguridad interior de Honduras se descuidó y creció el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, lo que elevó de manera dramática los índices de muerte violenta. Muestra de lo que está sucediendo y corrobora la versión que usted tiene en esta respuesta que nos está entregando, es que según Hernández, 834 bandas criminales fueron desarticuladas desde su llegada. Es decir, en un año, si no me fallan las cuentas, en un año, 834 bandas desarticuladas. ¿Cuántas bandas habrían? El crecimiento es desmedido, como dice usted, en 10 años. Sí, en efecto, hay que tomar en cuenta que son distintos niveles de bandas que operan. Hay por lo menos 4 de las más grandes, las maras o pandillas, hay por lo menos 4 o 5 de las más grandes. El problema, señor Prado y amigos televidentes, es que estas bandas tienden a subdividirse y a operar de manera territorial en distintas partes del país. Por eso es que se contabilizan distintos grupos, pero al final la matriz vienen siendo pues 4 o 5 de las más fuertes. Eso lo que se refiere a las maras o pandillas. Luego hay que sumarle a esto los carteles de la droga, tanto sudamericanos como mexicanos que operan o que han venido operando en el territorio hondureño. Entonces yo creo que el presidente se refiere probablemente a esos grupos, se refiere a digamos, subdivisiones que operan de manera territorial, porque se dividen el territorio de, por ejemplo, la capital de Honduras, Tegucigalpa, operan varias maras o pandillas, pero estas se subdividen de acuerdo a los barrios y las colonias que controlan. Quizás a eso se refiere el presidente en su informe. Y otro aspecto importante también en las detenciones están vinculadas a lo que aquí se denomina el delito de la extorsión. Entonces hay un alto porcentaje de detenidos y de procesados judicialmente que están vinculados a este delito de la extorsión. Probablemente a eso se refiere, porque sí suena, digamos, no piensen que son grupos grandes, son subdivisiones de por lo menos 4 o 5 grupos grandes que operan a lo que nosotros llamamos maras o pandillas, que es diferente a los grupos de narcotraficantes mexicanos o sudamericanos que operan en Honduras. Está muy clara la explicación. Señor, yo le quiero preguntar, señor Rodríguez, ¿qué tanto ha funcionado o cómo ha funcionado, si ha sido un buen experimento, el tema de la policía militar? Sí, yo creo que es un conjunto de acciones las que ha implementado el presidente Hernández Alvarado, un conjunto de acciones que van desde legislación hasta también, como usted lo señala, la creación de la Policía Militar de Orden Público. El televidente tiene que entender que en Honduras, cuando yo digo que se descuidó la seguridad,
me refiero también a las instituciones. Las instituciones del ramo de seguridad entraron en crisis en Honduras. Entonces la policía militar, la policía nacional, la policía preventiva, se descuidó, fue penetrada, se corrompió, penetrada por el crimen organizado, se corrompieron sus mandos y tuvo que echarse mano. El presidente no confiaba en esa policía y la ciudadanía tampoco, y por eso se crea la Policía Militar de Orden Público en apoyo a las labores de seguridad interior. Y por mientras avanza el proceso de depuración de la Policía Nacional. Creo, y así lo constatan distintas analistas, observadores, investigadores en materia, creo que sí ha funcionado la Policía Militar de Orden Público. Ahora el debate que se está dando en Honduras es si esa policía debe ser permanente y si debe tener rango constitucional, para que en el futuro, cuando vengan otros presidentes, no se eche atrás todo el esquema de seguridad que ha avanzado en Honduras. Y déjeme decirle que la semana pasada que estuvo el secretario general de Naciones Unidas en Honduras, el señor Ban Ki-moon, constató los avances en seguridad que ha tenido Honduras. Y sin duda alguna la Policía Militar de Orden Público ha contribuido en ese esquema de seguridad del actual gobierno del presidente Hernández, que repito, no solamente es eso, son acciones, leyes, nuevas leyes, y también lo que se llama la fuerza interinstitucional, que es una instancia de coordinación de todas las fuerzas del orden y con los operadores de justicia. Así que son varias acciones las que se han emprendido en el actual gobierno y que ha permitido la reducción en los índices de violencia y delincuencia en Honduras. Finalmente, señor Rodríguez, ¿podrían estos avances quizás ayudar en el tema de las cifras de migraciones ilegales hacia Estados Unidos, reducir también las migraciones ilegales? Sí, han estado asociadas, hay una correlación entre el aumento de las emigraciones ilegales hacia Estados Unidos y el aumento de la violencia en Honduras. ¿Por qué? Porque en muchos barrios y colonias, gente que trabaja, que tiene pequeños negocios, es extorsionada, es asesinada por los delincuentes. Y mucha gente que se niega a pagar lo que los delincuentes acá le llaman impuesto de guerra o el delito de la extorsión. Cuando la gente se niega a pagar extorsión, es asesinada, y mucho, especialmente en el sector transporte. Entonces mucha gente de barrios populares se ha visto obligada a tener que emigrar hacia Estados Unidos, huyendo de la violencia, huyendo de las amenazas de estos criminales, de estos delincuentes que los extorsionan. Entonces ha habido no quiero decir que un porcentaje muy grande, pero sí, sin duda hay un porcentaje de los emigrantes que son gente que huye por razones de la violencia, de la delincuencia, que lo ha vivido de manera directa o de manera indirecta, por familiares, por amenazas, por extorsión o por la misma inseguridad que se vive en algunos sectores, en algunos barrios populares de las ciudades más importantes de Honduras. Muy bien, le agradecemos a Edgardo Rodríguez, politólogo, por habernos acompañado estos minutos desde Tegucigalpa, en Honduras, aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias, señor Rodríguez. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.